Fue coronada Miss Venezuela y renunció a la corona apenas 36 horas después. Con solo 18 años, Elus Peraza tomó una decisión que conmocionó a todo un país, alejándose de la fama, los concursos de belleza y de un futuro con el que muchas mujeres solo podían soñar. Todo por amor. Durante décadas, los seguidores se preguntaron si alguna vez se arrepintió de aquella elección y qué ocurrió realmente detrás de uno de los momentos más controvertidos en la historia de Miss Venezuela. Ahora, a los 68 años, Elus Peraza finalmente habla sobre los sacrificios, las decepciones y las verdades ocultas detrás de su extraordinaria vida. Desde renunciar a una corona hasta temer que la gente me olvidara después de dejar la televisión. Su historia es mucho más emotiva de lo que cualquiera hubiera imaginado. La breve reinado de Elus Peraza sigue siendo uno de los capítulos más extraordinarios en la historia de Miss Venezuela. En 1976, Venezuela fue testigo de algo casi inimaginable, una reina de belleza que renunció voluntariamente a su corona apenas 36 horas después de haberla ganado. Como consecuencia, la primera finalista, Judith Castillo, asumió el título y las responsabilidades que lo acompañaban, creando un episodio que los seguidores de los certámenes aún recuerdan décadas después. Durante mucho tiempo, los medios presentaron a ambas jóvenes como rivales. Las dos habían nacido en 1958 y ya habían construido una sólida reputación en concursos de belleza. Elus Peraza, quien anteriormente había ganado el certamen de Princesita de Venezuela y había sido reconocida como reina de los liceos de Caracas, era considerada una de las grandes favoritas. Judith Castillo, admirada por su impactante belleza y carisma, también contaba con una gran cantidad de seguidores. En las semanas previas al concurso, los periódicos describían la competencia como un enfrentamiento entre dos jóvenes muy diferentes, pero igualmente populares. Cuando se celebró el Miss Venezuela el 21 de mayo de 1976, Elus resultó vencedora. El resultado no sorprendió a muchos observadores, especialmente porque ya había sido elegida Miss Fotogénica. Judith obtuvo el puesto de primera finalista y recibió además el título de Miss Amistad otorgado por sus compañeras. Para los organizadores, Elus parecía la candidata ideal para representar a Venezuela en el escenario internacional e incluso traer al país su primera corona de Miss Universo. Pero todo cambió al día siguiente. Después de que terminaran las celebraciones, Elus regresó a casa para enfrentarse a la realidad de su nueva vida. Los periodistas la rodeaban constantemente y las exigencias de ser Miss Venezuela se hicieron evidentes de inmediato. Tiempo después recordó una conversación con su novio Neomar Brusual, que terminó cambiando el rumbo de su historia. Deseando pasar un momento a solas con él, le pidió permiso a su padre para salir a comer un helado. La respuesta la dejó sorprendida. Su padre le explicó que ya no era simplemente su hija, ahora era Miss Venezuela y su libertad estaría limitada por las responsabilidades del título. Para ellos, aquel momento fue una llamada de atención. Más tarde recordaría haberle dicho a su familia, aunque tuviera 7 coronas sobre mi cabeza, seguiría siendo Elus Peraza. Comprender que su vida estaría ahora controlada por horarios, compromisos, apariciones públicas y una atención constante de los medios la llevó a replantearse todo. Años después admitiría que tomó la decisión casi de inmediato. Creo que lo pensé durante unos 20 segundos, confesó. Con apenas 18 años sintió que estaba perdiendo su libertad. Las obligaciones que imponía la corona, sumadas a su deseo de casarse con el hombre que amaba, la llevaron a tomar una de las decisiones más audaces en la historia de los concursos de belleza. Solo 36 horas después de haber sido coronada Miss Venezuela 1976, Elus Peraza renunció al título. La impactante decisión ocupó titulares en todo el país y la convirtió en una de las figuras más comentadas del espectáculo venezolano. Poco después entregó la corona a Judith Castillo, quien se convirtió oficialmente en Miss Venezuela 1976 y heredó el sueño que él había decidido dejar atrás por amor. La transferencia oficial de la corona de Miss Venezuela tuvo lugar el 24 de mayo de 1976, apenas unos días después de la impactante renuncia de Elus Peraza. Conducida nuevamente por Gilberto Correa, la ceremonia televisada se convirtió en un gran acontecimiento nacional. La curiosidad del público era tan intensa que, según se informó, la transmisión obtuvo índices de audiencia extraordinarios, transformando una inesperada controversia de concurso de belleza en uno de los momentos televisivos más comentados del año. Para Judith Castillo, nacida el 16 de junio de 1958, asumir el protagonismo en circunstancias tan inusuales fue tan emocionante como abrumador. Años más tarde recordó la enorme presión que rodeaba aquel acontecimiento. La emoción era muchísima, recordó. También reconoció el papel de Gilberto Correa,
quien ayudó a preparar a ambas jóvenes y les explicó cuánto deseaba el público comprender la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. A pesar de la controversia, el acto de entrega estuvo marcado más por la calidez que por la rivalidad. Las imágenes de la ceremonia muestran a Elus y Judith abrazándose y apoyándose mutuamente en un momento cargado de emoción. Más tarde, Elus recordaría haber tranquilizado a Judith, haciéndole ver la importancia de la corona y confiando en que representaría a Venezuela con dignidad. Ella nos representó muy bien, dijo Elus con orgullo. Nos hizo sentir muy orgullosos y realmente lo logró. La experiencia dejó en Elus sentimientos encontrados. Ganar el Miss Venezuela había sido la culminación de años de preparación, sueños y apoyo del público. Renunciar al título, sin embargo, despertó emociones muy diferentes. Además de la decepción de quienes la habían apoyado, también sentía compasión por las personas que creían que había abandonado una gran oportunidad. Aún así, nunca dudó de la decisión que había tomado. Judith, por su parte, asumió el desafío por completo. Aunque originalmente soñaba con convertirse en Miss Mundo Venezuela, su nuevo título la llevó a representar al país en el concurso Miss Universo celebrado ese mismo año en Hong Kong. Allí superó todas las expectativas. Compitiendo contra algunas de las mujeres más bellas del mundo, Judith obtuvo el puesto de primera finalista, uno de los mejores resultados de Venezuela en aquella época. Su éxito transformó lo que había comenzado como una controversia nacional en una historia de triunfo. Mientras tanto, Elus continuó reflexionando sobre su relación con la belleza y la fama. A pesar de haber sido coronada reina durante sus años escolares y de recibir admiración donde quiera que iba, más tarde admitió que nunca se vio a sí misma como los demás la veían. Creo que siempre negué mi destino, confesó. Aunque la gente elogiaba constantemente su belleza, aseguró que ella nunca se sintió verdaderamente hermosa. Quizás nunca le di la importancia que la mayoría de las personas le da a la belleza exterior. Mucho antes de convertirse en la mujer que conmocionó a Venezuela al renunciar a la corona de Miss Venezuela. Elus Peraza era conocida por ser una adolescente extremadamente tímida que jamás imaginó estar bajo los reflectores. Una de sus primeras apariciones en televisión fue en el popular programa juvenil Viva la Juventud, donde competían distintos liceos de la capital. Al recordar aquella experiencia apenas conservaba algunos detalles. Llevaba un conjunto amarillo que seguramente me compró mi mamá. Contó. No recuerdo mucho más. Me sorprende verme ahora en un canal de televisión porque era demasiado tímida para ese momento. Sin embargo, a pesar de su timidez, los concursos de belleza parecían encontrarla donde quiera que iba. En 1974 participó en un certamen juvenil junto a Maritza Pineda, quien más tarde sería coronada Miss Venezuela 1975 y que por una curiosa vuelta del destino terminaría colocando la corona de Miss Venezuela sobre la cabeza de Elus. Su camino en los concursos comenzó gracias a la actriz Linda Olivier, quien vio potencial en ella desde el primer momento. Según Elus, Olivier estaba convencida desde su primer encuentro de que ella pertenecía al escenario de Miss Venezuela. Elus se resistió con apenas 16 años. Insistía en que no le interesaban los concursos de belleza, pero Olivier no se dio por vencida. Finalmente llegó hasta su casa, la tomó de la mano y la inscribió personalmente en un certamen juvenil. Fue una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Incluso entonces Elus nunca se vio a sí misma como la favorita. Durante uno de los concursos, juzgado por varias celebridades venezolanas de gran renombre, notó que los jueces la observaban constantemente y asumió que algo debía estar mal. Cuando las concursantes que todos esperaban que ganaran fueron anunciadas como primera y segunda finalista, ella aún no sospechaba nada. De hecho, estaba tan distraída que apenas escuchó cuando pronunciaron su nombre como ganadora. Más tarde admitiría que aquel momento fue tan sorprendente como emocionante. Con el paso de los años, la belleza de Elus se convirtió en una auténtica leyenda dentro de los concursos de belleza. Muchos creían que tenía todo lo necesario para convertirse en la primera Miss Universo de Venezuela. Incluso el reconocido experto en belleza Osmel Sousa bromeó años después diciendo que Elus le había arrebatado su primera corona de Miss Universo al renunciar apenas 36 horas después de haber ganado Miss Venezuela. Según numerosos conocedores del certamen, era una de las candidatas más fuertes que el país había producido. Sin embargo, Elus veía la situación de una manera muy distinta. Con frecuencia restaba importancia a su propia belleza y creía que Judith Castillo, la mujer que heredó la corona tras su renuncia, poseía cualidades que ella no tenía. Judith era muy extrovertida. Yo era muy tímida. Recordaría años más tarde. Unas semanas después de entregar la corona de Miss Venezuela, Elus Peraza volvió a convertirse en el centro de atención nacional, aunque esta vez como novia.
Multitudes curiosas se reunieron para ver a la joven reina de belleza casarse con el hombre que había elegido por encima de la fama. Vestida con un elegante traje de novia blanco ajustado y luciendo el peinado floral que ya se había convertido en una de sus señas de identidad, Elus irradiaba el mismo encanto que había conquistado al público venezolano. Años después, explicó que el vestido había sido confeccionado especialmente para ella por una costurera de confianza que su familia conocía desde su infancia. Eligió deliberadamente un diseño que se ajustara a su figura, porque ya circulaban rumores de que estaba embarazada y que por eso se casaba tan rápido. Según Elus, aquellos rumores eran completamente falsos. Simplemente quería casarse por amor. Su maquillaje y peinado estuvieron a cargo de Tosta, el mismo estilista que la había preparado la noche en que fue coronada Miss Venezuela. La amistad entre ambos se fortaleció durante uno de los momentos más difíciles de su vida. Ellos reconocería más tarde que tras su renuncia muchas veces se sintió aislada y abandonada por personas que antes la habían apoyado. Tosta, en cambio, permaneció a su lado y se convirtió en una de las pocas personas en quienes realmente podía confiar. Cuando llegó a la capilla Santo Tomás Apóstol, los vecinos se agolparon en los alrededores para ver pasar a la exreina. Según algunos testigos, alguien susurró, ¡qué bella es! Mientras Elus avanzaba hacia la iglesia, a pesar de toda la polémica que había rodeado su renuncia, muchos venezolanos seguían viéndola con cariño y admiración. Al recordar su matrimonio, Elus siempre ha rechazado las supersticiones relacionadas con las bodas. Algunas personas le advirtieron que usar perlas traería lágrimas a su vida, pero ella nunca creyó en esas cosas. Aunque reconoce que ha llorado muchas veces a lo largo de los años, insiste en que esas lágrimas fueron consecuencia de las experiencias de la vida, no de un collar ni de ningún presagio. Para ella, los momentos que realmente marcan el destino son el resultado de las decisiones que tomamos. En su opinión, la mejor decisión de toda su vida fue abrazar la fe cristiana y entregar su vida a Jesucristo. Los recién casados recibieron innumerables muestras de cariño. Incluso una aerolínea le regaló una luna de miel a Canaima y Mérida después de ver sus fotografías de boda. Dondequiera que iban recibían felicitaciones, obsequios y brindis con champaña. Fue una época que reflejaba el optimismo y la prosperidad que muchos venezolanos asociaban con el país durante la década de 1970. Al mismo tiempo, la carrera artística de Elus comenzaba a despegar con fuerza. A pesar de haber renunciado a la corona de Miss Venezuela, rápidamente se convirtió en una de las estrellas emergentes de la televisión nacional, participando en exitosas telenovelas y películas. Su fama continuó creciendo, demostrando que abandonar el título no había puesto fin a sus oportunidades, simplemente había cambiado el rumbo de su destino. Cuando Elus Peraza se mudó a Miami en 1999, dejó Venezuela mucho antes de la gran ola migratoria que más tarde llevaría comunidades venezolanas a todos los rincones del mundo. En aquella época, encontrar alimentos y productos típicos de su país era mucho más difícil de lo que es hoy. Sin embargo, para su sorpresa, logró conseguir muchos de los ingredientes básicos con los que había crecido. Lo que resultó imposible de reemplazar fue algo mucho más importante. Al mirar hacia atrás, Elus asegura que lo que más extrañaba no era un ingrediente específico, sino la calidez, la cercanía y el cariño de la gente venezolana. Después de vivir 2 años en Estados Unidos, regresó a Venezuela para participar en un proyecto profesional y experimentó algo que jamás esperaba. Mientras caminaba por las calles de su país, de repente se sintió como una extraña. La Venezuela que recordaba parecía estar cambiando y percibió divisiones y tensiones que no existían cuando se había marchado. Para ella fue una experiencia dolorosa. Por supuesto, también estaban los pequeños detalles. Suele bromear diciendo que el auténtico queso venezolano simplemente no puede reproducirse en el extranjero. Por muchas imitaciones que encuentre en Florida, ninguna sabe exactamente igual. Los sabores tradicionales todavía la transportan a las mañanas de su infancia, llenas de arepas calientes, queso blanco y mantequilla. También recuerda los sencillos postres que preparaba su madre. Trozos de limón con azúcar, leche en polvo endulzada o avena mezclada con azúcar. Comparados con la enorme variedad de dulces y bocadillos que existen hoy, esos sabores humildes siguen siendo algunos de sus recuerdos más queridos. La vida en Estados Unidos también le trajo otras sorpresas. Irónicamente, después de mudarse a Miami, Elus desarrolló alergias que nunca había tenido en Venezuela, incluyendo sensibilidad a los animales e incluso intolerancia a lactosa. Ese contraste la hizo valorar aún más la vida despreocupada que disfrutó durante su juventud. Cuando le preguntan si extraña el exigente mundo de la televisión y la época dorada de las telenovelas, su respuesta es matizada. No extraña los horarios agotadores ni las interminables jornadas de grabación,
pero sí extraña profundamente la actuación. Más importante aún, extraña el sentido de familia que surgía entre actores y miembros del equipo técnico, quienes pasaban meses e incluso años trabajando juntos. Aquellas experiencias crearon vínculos que duraron toda la vida. Incluso después de décadas sin verse, asegura que sus antiguos compañeros todavía se saludan con el mismo cariño cuando vuelven a encontrarse. Al mismo tiempo, Elus reconoce que muchas relaciones dentro del mundo del entretenimiento son temporales. Las carreras llevan a las personas a diferentes países, los números de teléfono cambian y la vida sigue su curso. Aunque ha tenido la fortuna de trabajar en Venezuela, Colombia y Estados Unidos, entiende que no todas las amistades logran sobrevivir al paso del tiempo. Su fe también desempeñó un papel fundamental en la segunda mitad de su vida. Aunque algunas personas se han preguntado si convertirse en una cristiana comprometida afectó sus oportunidades profesionales, ellos afirman que nunca sufrió discriminación directa por sus creencias. Más bien, considera que fue ella quien decidió alejarse gradualmente de ciertos proyectos. Gran parte de esa decisión estuvo motivada por su deseo de cuidar a su madre y dar prioridad a su familia por encima de las exigentes rutinas de la producción televisiva. Con el paso de los años también se cansó de las presiones superficiales que suelen acompañar a la fama. Las alfombras rojas, los costosos vestuarios y la constante expectativa de mantener una imagen glamorosa dejaron de atraerla. Descubrió que prefería una vida más tranquila y sencilla. De hecho, cree que la sencillez siempre formó parte de su verdadera esencia. Hace años, una publicación resumió perfectamente su personalidad con un titular que jamás olvidó. Su encanto estaba en su sencillez. Con el paso de los años, Eyus Peraza fue alejándose cada vez más del mundo glamoroso que alguna vez definió su carrera. Mientras muchas personas dentro de la industria del entretenimiento perseguían el estatus, las apariencias y la aprobación pública, ella fue adoptando una filosofía muy distinta. A menudo reflexionaba sobre un popular dicho venezolano, antes muerta que sencilla. Para ellos, esa forma de pensar nunca tuvo sentido. Creía que la verdadera elegancia nacía de la sencillez, no de la ropa costosa ni de los esfuerzos constantes por impresionar a los demás. Con el tiempo aprendió a vivir la vida bajo sus propias reglas. Como ella misma explica, lo más importante no era lo que pensaran otras personas, sino cómo se sentía ella y qué pensaba Dios sobre sus decisiones. Llegar a una etapa más madura de su vida solo fortaleció esa convicción. Mirando hacia atrás, reconoce que hubo un momento decisivo en el que simplemente dejó de preocuparse por la opinión pública. Trabajar en televisión la había expuesto durante años a consejos constantes sobre cómo vestir, cómo peinarse y cómo debía presentarse ante el mundo. Finalmente decidió que ya no quería vivir de acuerdo con las expectativas ajenas. Encontró paz aceptándose exactamente como era. Esa misma filosofía también influyó en su adaptación a la era digital. Reinventarse en las redes sociales no fue una tarea sencilla. A diferencia de muchos creadores de contenido, Eyus nunca disfrutó pasar horas preparándose frente a una cámara. Pronto descubrió que producir contenido digital requería mucho más trabajo del que la mayoría de las personas imagina. Cada video implicaba planificación, grabación, edición y producción. Lo que para los espectadores parecía algo rápido y sencillo, en realidad exigía una gran inversión de tiempo y esfuerzo detrás de escena. Cuando le preguntan qué significa el éxito después de tantas décadas en el mundo del espectáculo, su respuesta revela cuánto han cambiado sus prioridades. En el pasado, el éxito estaba asociado a la fama, los índices de audiencia y el reconocimiento público. Hoy lo ve de otra manera. Para ella, el éxito es simplemente el reconocimiento de los talentos y dones que una persona ha recibido. La fama, sin embargo, puede ser peligrosa cuando alguien permite que defina su identidad. A lo largo de los años ha visto a muchas figuras del espectáculo quedar atrapadas por la celebridad, llegando incluso a creer que eran más importantes que quienes los rodeaban. Para ellos, el verdadero valor del éxito está en la forma en que una persona utiliza su influencia. Hoy le importa mucho más compartir sabiduría, fe y experiencias de vida que mantener un estatus de celebridad. En su opinión, muchas personas pasan la vida persiguiendo casas más grandes, mejores automóviles y más posesiones materiales, sin darse cuenta de que intentan llenar un vacío interior que ninguna riqueza puede satisfacer. Cuando le preguntan cómo presentaría Venezuela a alguien que nunca la ha visitado, su respuesta demuestra lo profundamente conectada que sigue estando con su país. Comienza hablando de la gastronomía, eligiendo el clásico pabellón criollo acompañado de otras delicias tradicionales venezolanas y un vaso de chicha casera bien dulce. En cuanto al paisaje, selecciona el Salto Ángel, al que describe como una de las verdaderas maravillas del mundo y un lugar donde es posible sentir la grandeza y el poder de Dios.
Para la música elige los sonidos del llano venezolano, especialmente las melodías de arpa del pájaro campano y las canciones del legendario cantautor Simón Díaz. Lo que más admiraba de Díaz no era su fama, sino su humildad. A pesar de convertirse en una de las figuras culturales más queridas de Venezuela, siempre permaneció comprometido con la educación de los jóvenes y la promoción de los valores tradicionales. En muchos sentidos, así es también como Elus espera ser recordada, no por la corona que entregó después de apenas 36 horas, sino por los valores sencillos que conservó consigo mucho tiempo después de que los reflectores se apagaran. Mana,